Hoy vamos a ver una enseñanza muy interesante. Vamos a aprender sobre la legalidad de nuestra adopción. ¿Qué dicen las escrituras acerca de nuestra adopción como hijos de Elohim y que somos legalmente hijos? Hoy aprenderemos eso, no te lo pierdas. Ministerios 710. Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos. Ahora sí vamos a comenzar nuestra enseñanza, como les habíamos platicado. Vamos a aprender la parte legal de nuestra adopción. Somos hijos de Elohim y vamos a estar viajando en las escrituras. Hay bastante que ver, pero voy a ir pasando. Acuérdense que las diapositivas están en el blogger y ahí ustedes van a poder repasar y van a poderlo estudiar a fondo. La que sigue rápidamente, estoy viendo la hora, ok. Vamos a ver el certificado de adopción. Ya ven que la manera legal cuando alguien va a adoptar un bebé, hay ciertos trámites, no es fácil para que todo sea de manera legal, y cuando ya llega la adopción, pues ese bebé pues llega a tener los apellidos de los padres adoptivos. Entonces, legalmente es hijo de esa familia, de ese matrimonio, aunque quizás biológicamente nada que ver, quizás más bien el ADN no está conectado con ellos en esa parte. Pero fíjense que ahorita que estoy hablando del ADN, si nosotros nos ponemos a pensar de nosotros la parte de la adopción, aquí sí hay algún cambio. Aquí sí nosotros, aunque somos adoptados por nuestro Padre, nos adopta y nos mete dentro de su pueblo escogido, hay una transformación y somos igualitos a sus hijos. O sea que hay una transformación total. Entonces, la Biblia fue escrita para una cultura diferente, y eso lo hemos dicho muchas veces, una cultura diferente a la nuestra. Israel tiene su historia, como la constitución, la cultura, el idioma, leyes de migración. Todos esos puntos son importantes. En la otra, son importantes que debemos nosotros tomar en cuenta, ¿sí? No debemos de ver la Biblia como un libro místico. No debemos ver la Biblia como, pues es un libro de historia, sino como dice aquí, es una constitución, y eso es importante para que nosotros lo cambiemos. Bien, ahora debemos ver el contexto cultural, geográfico y antropológico, como dice en esta diapositiva. Y si nosotros vemos eso, vamos a comprender mejor lo que leemos. Por ejemplo, el Rab Shaul nos empieza a hablar de adopción en el antiguo pacto, desde nuestro padre Abraham. Desde ahí viene la palabra de que seremos injertados, de ahí viene todo eso. Y luego el Rab Shaul, o el apóstol Pablo conocido, él nos habla y empieza a hablar de adopción. Él es el que más habla de esa palabra de adopción, de espíritu de adopción, en fin, que vamos a estarlo viendo de una manera sencilla, pero al mismo tiempo profundo. Ahora, debemos conocer el concepto de adopción. ¿Cómo es el concepto de adopción en el Medio Oriente? Porque las escrituras se mueven en el Medio Oriente. Por ejemplo, dice, es un acto jurídico en virtud del cual un adulto toma como propio a un hijo ajeno, con el fin de establecer con él una relación paterno-filial con idénticos o análogos vínculos jurídicos dice que los que resultan de la procreación. O sea, esto es como una definición bien de abogado, pues, ¿sí? Dice un acto jurídico. Entonces, si nosotros empezamos a ver estas cuestiones de una definición jurídica, pues bueno, ahora vamos a entrar a cómo es que un gentil
alguien que no es del pueblo de Israel directamente, ¿cómo es que un gentil puede ser injertado a Israel? ¿Sí? ¿Cómo es que sucede todo eso? Y pues lo estamos aprendiendo en esta clase que ya estamos finalizando realmente lo que es crisis de identidad. Creo yo que con esta enseñanza sellamos realmente quiénes somos y por qué somos hijos de Elohim, por qué tenemos herencia, por qué somos Israel, todo eso, pero lo vamos a ver de una parte jurídica. En el Medio Oriente existe un código famosísimo, que es el código de Hammurabi, que contiene 288 leyes, y entre ellas está la ley de la adopción. ¿Sí? Hammurabi es un personaje importante dentro de lo que son las leyes, y pues vamos a hablar un poquito acerca de él. Hammurabi fue el rey del primer imperio babilónico, desde el año de 1792 al año 1750. Acuérdense que antes de esta era común, o antes de Cristo, los años iban al revés. Entonces ahí vemos que esa es la cronología media del rey Hammurabi de aquellos tiempos en el Medio Oriente. Ahora, Hammurabi es conocido por el conjunto de leyes. Ahorita vamos a dar un poquito de historia, ahorita entramos en materia de la escritura, y por eso se le conoce como el código el código Hammurabi. Y uno de los primeros códigos de Hammurabi de las leyes escritas están en la historia, fue de él precisamente, ¿sí? Las primeras leyes escritas fueron las de Hammurabi, y de alguna manera cuando nosotros leemos el libro de Éxodo o la Torá en los tiempos de Moisés, quiero que ustedes vean cómo todo está relacionado. Había una línea en estos códigos muy parecido. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas de estos códigos. El número 170. Si uno tuvo una primera esposa que le dio hijos y su esclava le dio hijos, si el padre en vida dice a los hijos de la esclava, ustedes son mis hijos, se le contará con los hijos de la esposa. Ahora, ¿esto lo han visto en alguna parte? ¿Sí? Por ejemplo, con Jacob, o tan solo con Abraham, ¿sí? La mamá de Ismael, Agar, o sea, yo les he dicho, según el Midrash nos ha mostrado, que no era una mujer cualquiera, era también como lo de Labán, que supuestamente las muchachas que ayudaban a Lea y a Raquel, que eran términos de estos tiempos, le llamaban como asistentes, como sirvientas, si tú quieres. No, eran sus hermanas, eran medias hermanas, porque eran hijas de las concubinas. Y en el caso de aquí de la ley de Hammurabi, está hablando de eso. Entonces, si el padre dice, por ejemplo, cuando tuvo su primer hijo con la concubina, con la asistente de Lea, cuando nació el primer hijo, entonces Jacob tuvo que haber dicho, su nombre es tal y es mi hijo. Entonces, cuando dice es mi hijo, en ese momento ya entró en la lista de sus 12, por decir así. A lo mejor iba en el número 5, en el número 6. Entonces ya está dentro de la lista de sus hijos, y todos son por igual. Esto viene en Hammurabi, en esta ley. Dice, cuando un padre haya ido a su destino, los hijos de la primera esposa y los hijos de la esclava repartirán por partes iguales. Chequen, el hijo heredero nacido de la primera esposa elegirá y tomará. Entonces, bueno, siempre hay el primogénito, ¿verdad? Ahora, quiero decirles aquí, tanto la casada como la esclava tienen partes iguales. El número 180 dice, si uno tomó un niño en adopción como si fuera hijo propio, dándole su nombre y lo crió, dice, no podrá ser reclamado por sus parientes o por los padres biológicos. Entonces, esto son leyes que están en Hammurabi. La 186, si uno adoptó un niño y cuando lo tomó hizo violencia sobre el padre y la madre, el niño volverá a la casa de sus padres. O sea, puede regresar porque fue como raptado, ¿no? Seguimos, 188, si un artesano adoptó a un niño y le enseñó su arte, no puede ser reclamado. ¿Por qué? Porque ya vació en ese niño todo su conocimiento y es parte de él, ya es como su hijo.
¿sí? 190, ya casi terminamos, son 1500. Dice, si uno no contó entre sus hijos un niño que adoptó, si uno no contó entre sus hijos un niño que adoptó, este volverá a la casa de su padre. Entonces, fíjate, supuestamente está adoptado, pero si no está dentro de la herencia, tiene que regresar con su padre. Y en fin, 191. Si uno tomó un niño para la adopción y lo crió y educó, funda luego una familia y tiene por ello hijos y ha resuelto quitar la filiación al adoptado, el adoptado no se irá con las manos vacías. Dice, el padre que lo crió y educó le dará 1/3 de la parte de sus hijos herederos que sus hijos tendrían en su fortuna mobiliaria, y el hijo criado se irá. Del campo, del huerto y la casa no le darán nada. Todas estas leyes están en el código de Hammurabi. Ahora vamos a ver diferentes tipos de adopción en el Medio Oriente, y por supuesto que están relacionados con el código de Hammurabi, y cómo en la Biblia están mencionados en el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, como se conoce popularmente, y cómo con todo esto lo vamos a poder identificar, y nos vamos a dar cuenta que ustedes y yo somos hijos de Elohim legalmente. Adopción, primer tipo de adopción, la número 1. Dice, declarar a la persona como su hijo ante testigos. Y de la misma forma se puede desheredar. O sea, una persona puede decir, ella es mi hija. Y entonces todos los escuchan, su hija, entonces eso cuenta legalmente a que su hija es mi hija. Pero también puedo decir, ella no es mi hija, entonces en ese momento pierde herencia, pierde todo. Okay. Si quieren, cierren la puerta, si ya la cerraron, para ver, cerrar un poquito el ruido. Gracias. Entonces, luego dice, seguimos. Samuel 7, se los voy a platicar para que podamos avanzar, porque tenemos varias diapositivas que ver. En Samuel, primera de Samuel, me faltó. No, a ver, es segunda. Chequen, a ver, porque ahí borré yo y no me di cuenta que estuve checando y a veces borro, pero bueno, gracias a Dios que podemos remendar. Es segunda de Samuel, sí, tiene que ser. Segunda de Samuel 7, del 1 al 17. Vemos, dice que Yahweh adoptó a Salomón como hijo y lo puso como rey en Israel. Yahweh dijo ante el profeta Natán y David como testigos que Salomón sería su hijo. O sea, esta parte es importante, pero muy importante, porque aquí estamos viendo un claro ejemplo de adopción legal, ¿sí? Ante dos testigos súper importantes, un profeta y el rey. Y Yahweh dijo que tomaría a Salomón como su hijo. Ahora, Salomón dejó de ser, en ese momento que Yahweh hace esa declaración, dejó de ser hijo de David y pasó a ser hijo de Elohim. ¿Ok? Yahweh lo adoptó a Salomón de acuerdo a las costumbres que regían en esos tiempos. Entonces Yahweh adopta al hijo de David, que es linaje de David, pero lo adopta para ponerlo como rey ahí en ese trono. Fíjense, de aquí hay muchas cosas conectadas que vamos a ver más adelante en unos versículos, cuando nuestro Padre Santo, Yahweh, le dice a David que en su trono iba a haber un rey que iba a estar por siempre en el trono. Bien, adopción tipo 2, la número 2, no tipo, sino la número 2. Como ejemplo, dice, cuando nace un bebé y aún está mojado por el líquido de la placenta, lo toma y dice, o sea, la persona que va a adoptar, y dice que es su hijo, le da nombre y lo va a criar. Entonces, ustedes han leído en la parte de Isaías cuando le dice a Israel, yo te formé, yo te crié, ¿ok? Entonces, cuando un bebé, una mujer va a dar en adopción a su hijo o a su hija,
cuando nace esa criatura, pues sale mojado porque está en un líquido, sale mojado. En ese momento, cuando empieza a chillar, después que le cortan su ombliguito y todo eso, el que va a adoptar, el padre adoptivo, vamos a decirlo así, lo carga aún estando así mojado y quizás está chillando. En ese momento declara y dice: es mi hijo o es mi hija, le pone un nombre, pero ese nombre tiene que ver con su nombre. O sea, le da su nombre, que en este caso para nuestra cultura viene siendo el apellido, ¿ok? Y lo cría. Pero si ustedes se dan cuenta, en el antiguo tiempo, por ejemplo, Josué, hijo de Nun. O sea, ahí está diciendo quién es su papá. Josué, hijo de Nun, ¿sí? Entonces, dice, es una adopción legal y el bebé tiene todo el derecho a la herencia porque es un hijo reconocido y tiene derecho al nombre de su padre. Esto es importante, el nombre, porque lo vamos a ver un poquito más adelante. En la adopción, el padre pone su nombre. Dice, antes no había, en aquellos tiempos antes no había apellidos, y aquí ya puse lo de Josué, hijo de Nun. Vamos a ver la inmersión. Mañana, si Abba lo permite, tendremos inmersión. Y esto pues va a ser parte importante, que es tu compromiso con Yahweh, o sea, una alianza, sellar esa alianza, ese pacto por medio del Mashiach, pero también es un compromiso con el Mashiach, con Yeshua. Entonces, en la inmersión, conocido como bautismo, la persona pues no es de que lo acuestan, sino es diferente, vertical, y cuando sale del agua, sale mojado, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que está saliendo de un vientre, sale mojado. En ese momento se está sellando también la adopción, ¿sí? Dice, después que sale del agua es cuando se declara que ha nacido de nuevo, es una declaración, pero también simboliza cuando el bebé sale del vientre y está mojado, ¿sí? Por ejemplo, Joseph, el carpintero, se le conoce como carpintero, que realmente quiero decirles que lo que he estudiado, nosotros pensamos que es un carpintero que tiene, pues como las carpinterías normales, esos aparatos, y sí, usaban ese tipo de cosas, pero realmente José era un constructor, a eso se dedicaba, era un constructor, ¿sí? Entonces, pues trabajaba lo que es materiales, en fin, todo eso, y por supuesto sí trabajaba madera, pero no era lo único, él era constructor. Entonces, dice José, no es un hijo, no es el hijo biológico, Yeshua no es el hijo biológico, no sé qué dice ahí, pero dice José no es el hijo biológico, está al revés, ¿sí? No es el padre biológico, digo, ¿qué escribí? ¿Sí? No es el padre biológico de Yeshua, pero cuando nació, dice, cuando estaba mojado le dio nombre y lo reconoció como hijo. Es decir, cuando nació a través de Miriam o María, salió como un bebé, como todos los bebés, y salió mojado. En ese momento, José, el carpintero, como se le conoce ya, o lo han etiquetado de esa manera, José el constructor, lo cargó y en ese momento lo declaró como su hijo. Porque acuérdense que ya había tenido, pues los ángeles ya habían hablado con él, y en fin, y ya se había dado cuenta que todo era un plan divino. Entonces él lo cargó y dijo, él es mi hijo. Entonces estaba poniendo su nombre, ¿sí? Entonces Yeshua, hijo de Joseph, ¿ok? Ahora, Yeshua tiene el derecho legal en ese momento de ser rey de Israel porque José lo adoptó y adquirió su linaje. Pasó a ser parte de ese linaje, de esa tribu, de ese linaje de reyes, como del rey David. Entonces, dice aquí, debemos considerar las leyes de adopción en el Medio Oriente para entender el pacto renovado, que ahorita vamos a entrar con el favor de nuestro Padre. Vemos ahí en la diapositiva, cuando Yeshua
bajó a las aguas cuando hizo inmersión y que estuvo ahí su primo Juan el Inmersor, ¿ok? Y sí, así se ve el Jordán, así más o menos de esa manera, hay hierbas y todo eso. Dice, en la inmersión de Yeshua, el Padre lo confirmó como su Hijo para que sea el Rey de Israel y de toda la tierra. Eso es importante. O sea que cuando el Mashiach regrese, que es pronto, no tan solo va a estar gobernando desde Jerusalén, sino que Él va a ser el Rey de toda la tierra y todos los reyes que hayan en la tierra se tienen que someter a Él. Cuando el Mashiach salió del agua, el Padre Eterno puso su sello, esto es importante, el sello de su espíritu, y fue cuando se vio cómo, y esta es una palabra importante, como paloma. No estaba diciendo que fue exactamente una paloma, como paloma. Entonces el Rey del Universo siempre pone su sello y nos da su bendito nombre. Y esto es relevante. Cuando hay adopción de parte del Eterno, Él pone su nombre. Entonces ahora Yeshua es hijo de Elohim, así como sucedió con Salomón. Ahora, el Padre Eterno confirmó como a su hijo, a Yeshua, como cuando un bebé acaba de nacer y aún está mojado, cuando lo vimos que él estaba en la inmersión. Entonces vemos ahí cómo el Padre Eterno lo confirma como su hijo. Y esto viene en Juan 1:29 al 36 y Mateo 3:13 al 17. ¿Sí? Estamos viendo acerca de la inmersión y cómo el Padre Eterno está diciendo, Yeshua es mi hijo amado en quien tengo esa complacencia. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de otro personaje importante, Moshe. Moshe fue adoptado cuando salió del agua. ¿Quién lo adoptó? ¿Sí? La hija del faraón, pero pasó a ser parte, prácticamente el faraón lo adoptó. ¿Ok? Ahora chequen este dato. Cuando el faraón murió, Yahweh lo tomó como su hijo para rescatar a Israel. No lo hizo antes. Hasta que el faraón que lo había adoptado murió. Entonces fíjense cómo hasta eso nuestro Padre Eterno tiene cuidado, ¿no? De que, a ver, hazte un lado, a ver, yo soy el Rey del Universo y nada más mis chicharrones truenan, a ver, ponle como quieras. No llegó así, pudo haberlo hecho. Sin embargo, fíjense cómo nuestro Padre, de alguna manera, esas leyes de Hammurabi, pues no fue golpe de genio que tuvo, sino también el Padre ha tenido influencia para poner todas esas leyes para que haya un orden en esta tierra. Y siempre nuestro Padre va a respetar las leyes que se establecen en esta tierra. Entonces, hasta que murió fue cuando pudo tomar a Moshe para adoptarlo, para que pudiera ser el vamos a llamarlo el Rambo, ¿no? El Rambo de aquellos tiempos. Fue cuando se puso, pues este Rambo de ahí lo sacó, ¿no? Porque Moshe se puso aquí. Dice, ahora sí vamos a rescatar a Israel. No se crea, no se lo puso. Pero por decirlo así, como una comparación, ya estaba listo para el rescate de Israel. Ahora nosotros, y aquí viene algo interesante, nosotros somos adoptados en la inmersión y somos sellados. Esto es importantísimo. Somos sellados con el sello del Rey del Universo. Ahora, legalmente, somos sus hijos con derecho a herencia que tiene Israel, porque Israel es su primogénito. Y esto en alguna de las leyes de Hammurabi lo vimos. El primogénito siempre va a tener pues una bendición especial, ¿sí me explico? Entonces, pero cuando nosotros pasamos a ser parte de Israel, somos juntamente con Israel bendecidos. Ahora, Éxodo 4:22 nos muestra: entonces tú le dirás de mi parte al faraón, dice, Israel es mi primogénito. Ahora yo quiero que ustedes vean también, Yeshua también se le dice que es el primogénito de la creación. Israel es el primogénito de todas las naciones. Ahora sí, aquí vamos a ver algo interesante en Efesios. Ahora sí vamos a ver cómo el Brit Hadashah nos empieza a mostrar cosas y va a empezar a tomar sentido lo que usted lea. Dice capítulo 1, 1, 13, 14. En él, hablando del Mashiach,
En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, de la Torá, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo prometido. 14 dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Elohim para alabanza de su gloria. Ahora, cuando estamos hablando aquí que es una marca, dice Deuteronomio 6:8, es un midrash, por decirlo así, una manera de verlo. Dice aquí Deuteronomio 6:8 que nosotros, dice, debemos poner la Torá, cuando se la ponen aquí con la filatería aquí, la Torá, y en los brazos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Dice, eso será como una marca. De hecho, eso es importante. Entonces, tenemos que ver que parte de esa marca, parte de ese sello en los hijos de Elohim tiene que ver con Torá. ¿Ok? Entonces, cada vez que, por ejemplo, eso viene en la Torá de ponérselo aquí en la frente, pero más que nada, aparte de una marca, esto nos está hablando, y es muy importante, que nuestra mente y nuestras acciones esté influenciada o esté demostrando que hay Torá. ¿Ok? Tu manera de trabajar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, se debe de ver que hay Torá. Entonces, esa es una marca. Eso va a ser como una marca que va a hacer la diferencia entre los demás, quienes guardan Torá y quienes no. Por ejemplo, todos los viernes en la noche hay casas donde hay 2 velitas encendidas por lo general, ¿sí? Ese es que es una marca. ¿Por qué? Porque están obedeciendo Torá, están guardando el Shabbat. Es una marca. Entonces, una de esas marcas que lleva el creyente, que llevan los hijos, tienen que ver con Torá. ¿Ok? Ahora, vuelvo a poner este punto. Dice, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. Dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Entonces, aquí vemos en la pantalla, tenemos toda bendición, habla de adopción, conocemos el misterio, la redención, y la redención final tiene que ver con la transformación de este cuerpo en un cuerpo inmortal, y habla de estar marcados. Bien, vamos a seguir avanzando. El versículo 14, desde el Efesios capítulo 1, del 1 al 14, ya si nos vemos todo ya, ahora sí que completo, del 1 al 14, dice, tenemos todo lo necesario para la adopción, redención, tenemos sangre, que es la sangre del Cordero, y un sello. Y el 13 y 14 que acabo de leer es importante. Pero fíjese usted, dice aquí versículo 7, 1:7, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Acuérdense que sin derramamiento de sangre no hay perdón. El perdón de los pecados, conforme a la riqueza de su gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en el Mesías, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Dice, ¿cuál? 2 puntos, dice ahí. Reunir en el Mesías todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Versículo 11. En el Mesías también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en el Mesías, seamos para alabanza de su gloria. Y ya después viene el 13 que ya leímos. Ahora aquí está, dice, fuimos hechos herederos. Entonces esta parte de estos primeros 14 versículos del capítulo 1 nos está dando todos los elementos para ser
adoptado. Vamos a seguir estudiando. Ahora que tengo ya la ciudadanía de Israel, somos parte de Israel, pero el Israel ya unificado por el Mesías, dice, mi vida se pone bajo la autoridad de su constitución. ¿Cuál es la constitución? La Torá, ¿sí? De acuerdo a las leyes del Medio Oriente. Entonces, si yo soy adoptado por el Padre Eterno tiene reglas en su casa. Si yo soy adoptado por mi Padre Eterno, entonces yo voy a ir a vivir a su casa, que es Israel, vamos a decirlo así. Yo entro a su casa y el Padre tiene en su casa, tiene reglas. Vamos a pensar que Israel es una persona, ¿ok? Para hacerlo el ejemplo de bulto. Entonces, Israel es una persona. A ver, vete, Jorge. Entonces, él es el hijo. Él es hijo, yo soy el adoptado. Entonces ya está viviendo en casa él, y él está bajo las reglas del Padre. Él ya le leyeron la cartilla y le dijeron que a las 10 de la noche tiene que llegar, no más tarde. ¿Sí? Es un ejemplo. Entonces ahora yo soy adoptado, su papá ahora es mi papá, y el apellido de su papá me lo ha puesto a mí, me ha dado ese apellido, y ahora yo también soy hijo. Él tiene que llegar a las 10, yo no. Sí. O sea, por lógica, ¿qué es? Es hijo mismo, ¿no? Como dice el dicho mexicano, todos hijos, o todos coludos, o todos rabones. ¿Está bien así? ¿Sí? Bueno, no sé si eso sea grosería en otros países, espero que no. Entonces, si yo soy hijo igual que él, y si la herencia que él tiene, sí, pero la herencia sí, ¿verdad? Entonces, si el papá dice, él tiene que guardar el Shabbat porque es hijo, pero él, yo no. No, también, porque soy hijo del mismo padre, tenemos el mismo apellido, y estamos regidos por la misma Torah, los 5 libros de Moshe, ¿sí? Esas mismas reglas. Entonces, ¿sí tiene sentido? ¿Sí? Entonces ahora yo ya soy parte de la familia, vamos a decir, la familia Israel. Yo ya soy parte somos todos hijos y tenemos una misma ley para los dos. No hay preferencias. Gracias. A veces como decimos, de hacerla de bulto, como que nos ayuda a entender mejor. Ahora, dice ahí la escritura, ciudadanos nativos y extranjeros injertados, como nosotros. ¿Sí? No tuvimos la fortuna o a lo mejor sí, porque no sabemos, con esto de la dispersión, nuestros benditos hermanos han proliferado por todos lados. ¿Sí? Entonces, los ciudadanos nativos, vamos a pensar que todavía son de pedigrí, o sea, de sangre judía, israelita, y los extranjeros injertados. Números 9:14 como referencia, y Números 15, 13 al 16, dice una misma Torah, tanto para Israel, los nativos, como para los extranjeros injertados. Entonces somos ciudadanos de Israel, ahora nosotros, pero estamos en la dispersión. Seguimos. El sello del rey en el Medio Oriente significa varias cosas. Por ejemplo, el anillo del rey es tan importante que donde él pone su sello, hay garantía. Entonces, garantía de protección, de autoridad y soberanía. ¿Sí? Entonces, el sello del rey, eso es lo que significa en el Medio Oriente, y actualmente en los países que tienen reyes, pues todavía eso hay vigencia. Ahora, ¿cuál es el misterio de la voluntad de Yahweh que estaba diciendo el Rab Shaul al inicio del capítulo 1 de Efesios? Como viene aquí, Efesios 1, del 9 al 10, y la respuesta está en el capítulo 3. Recordemos que en Éfeso era una congregación gentil, extranjera. Había israelitas también, pero había también extranjeros que habían sido injertados. Entonces, cuando el Rab Shaul llegó con la revelación, ya lo hemos leído, pero quiero que lo veamos, y fíjense que va a tomar más sentido ahora que lo leamos. ¿Sí?
Porque Rab Shaul desde el principio de Efesios empezó a hablar de un misterio. Ya lo hemos leído, pero acuérdense que este es un curso y algunas cosas las estamos repasando. Dice, capítulo 3. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Yeshua HaMashiach, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Elohim que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, que ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio del Mashiach. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Elohim. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa del Mashiach Yeshua mediante el Evangelio. Ahora, aquí el Rab Shaul lo que está escribiendo como un abogado de migración, ¿sí? Haz de cuenta, es un abogado de migración y él está diciendo a los gentiles, o sea, está haciendo la diferencia, porque hay una congregación donde hay israelitas, pero hay gentiles, y les está diciendo, miren, ustedes ya son parte de Israel, pero se refiere a ellos, ustedes gentiles, que antes eran, pero quiero que entiendan, ustedes los gentiles, ahora son parte de Israel, y todas las promesas de Israel, y toda la herencia, y toda esa bendición, ahora ustedes son partícipes, todo. Entonces, imagínate, eso fue una bomba porque los judaizantes decían, no, pues ¿cómo? Y los 18 decretos de Shammai ya no son tanto, ¿sí? No, y entonces Pablo dijo, no, solamente tienes que arrepentirte de tus pecados, creer en el Mesías, tener fe en Él y obedecer Torah. Eso es todo. Así de sencillo. Pues ese es el misterio. Ahorita vamos a ver más cosas. Entonces, esto que está acá, creo que ya se me adelantaron. Hablando de Efesios 1, 9 y 10, los beneficios de la adopción. Esos son los beneficios de la adopción. Tener herencia, tener un padre, tener un pacto. O sea, Pablo cuando hablaba en el capítulo 2, en pocas palabras nos dijo a los gentiles, ustedes son unos viles desgraciados, no tienen nada. Y tenía razón. De veras, unos miserables, no teníamos Dios, estábamos perdidos, éramos unos pecadores paganos, unos malandrines. Pero gracias por su gracia, nos amó, nos perdonó, nos limpió, porque tuvimos fe en el Mesías Yeshua, y por su gracia nos limpió. Y nos dio herencia, y nos dio casa, nos dio tenemos padre, tenemos comida calientita. Es como un indigente que anda en la calle y no tiene, nada más duerme en la calle donde le agarra la noche y no come calientito, ni come. Pero cuando ya llegas a casa y realmente ya eres parte de una familia, y dices, siéntate, ahorita que hace frío aquí en Pachuca, siéntate, ahorita te sirvo una sopita calientita, a ver, y vienes hasta echando humito. Y dice, qué rico. Y empiezas a entrar en calor. Y dice, ahora ya tengo casa, ya tengo que me den sopita calientita, ya tengo familia. Así estábamos nosotros. Pero antes de sentarnos a comer, primero nos bañaron, nos pusieron ropa limpia. ¿Se acuerdan? Con el que se fue a gastar el dinero, el hijo pródigo. Llegó todo maloliente, hediondo, no. Y lo abrazó su papá, lo abrazó y lo besó. Luego lo mandó a bañar. Dice, sí, bajito, vete a bañar porque si estás bien hediondo. Báñenlo. Y bueno, seguimos. Capítulo 2 de Efesios, ya lo hemos leído, 11 al 22, los que no, háganlo, pero se los platico. Ahora tenemos la ciudadanía de Israel,
Por ese beneficio de la adopción tenemos acceso a toda la herencia, promesas, pactos, preceptos, estatutos, mandamientos, todo tenemos acceso ahora porque ya tenemos familia, ya no estamos ahí desamparados. Ahora todo lo que usted lea en el antiguo pacto, las promesas ya son suyas, antes no. ¿No te da gusto eso? Sí, sí, así. Sí, yo sé que ya lo sabías, pero a veces agarramos cosas que no son nuestras, pero ahora sí son nuestras. Seguimos. Ahora, nosotros entramos en convenio, eso es importante, con Yahweh, o sea, con el Rey del Universo. Por medio de la adopción, dice, dejamos de ser gentiles, o sea, paganos que adorábamos otros dioses, santitos y cosas así, y que ponías a San Martín de cabeza, o sea, toda esa idolatría, ¿eso cómo se llama? Idolatría. O sea, paganos. ¿Qué es un pagano? Un idólatra, así de sencillo. No tiene convenio con Dios. Ahora, tenemos convenio. Antes éramos gentiles, éramos paganos, idólatras, y nos convertimos en, y esto es muy importante, hijos de Elohim. Y aquí hay una parte que quiero que leamos en Hechos. Yo lo voy a leer en la versión BIM, versión internacional. Yo sé que hay personas que lo han satanizado y no sé cuánto. Yo desde el año 2000 la leo. Leo varias versiones. Siempre tengo ahí en la casa de ustedes un cerro de Biblias, aparte de las que traigo en el teléfono. Y leo una, leo otra. Y bueno, dice aquí Hechos 15 al 18, con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos, o sea, el Adón. Ahora, en esta parte que estamos leyendo viene en Amós 9, 11 al 12, y esta parte nos está hablando de la restauración de Israel, la restauración de Israel. Yahweh hizo un pacto con David, hablando de esta parte de Hechos, y ahorita yo voy a explicar. Hizo un pacto con David, que uno de sus descendientes estaría sentado para siempre, ¿ok? Y ese descendiente es el Mashiach. Ahora, con la resurrección, cuando Yeshua resucitó con ese cuerpo inmortal, con ese cuerpo glorioso, ese proceso de la restauración de Israel empezó a ejercitarse más. Ahora, yo quiero que veamos algo aquí. Hechos, en la que sigue, 15-17, lo acabo de leer, dice, todas las naciones que llevan mi nombre. Tan solo aquí, que llevan mi nombre, ¿de qué te está hablando? De una adopción, ¿sí? Que son hijos, ¿sí? Ahora, en la Peshita dice, los gentiles que son llamados por mi nombre. Órale, o sea, eso tiene sentido también, porque imagínate que te estén llamando por el nombre de Elohim, ¿ok? ¿Qué significa? O sea, el nombre, vamos a llamar el apellido, pesa, ¿no? Entonces, seguimos analizando esto, porque en una versión dice, aquellos que invocan el nombre, mi nombre. Entonces, busqué, en la que sigue, busqué en los significados, que es en el griego, el 1941, epikalemai, en griego, estamos en el versículo 17 de Hechos 15, y dice, todo lo que estuve investigando, dice, dar derecho. Entonces, imagínate tan solo, todos que, como dice la Reina Valera, dice así la versión, todos los que invocan mi nombre, ¿sí lo han leído? Así viene, ¿verdad? Entonces, esa palabra invocar en el griego significa dar derecho. O sea, cuando nosotros invocamos el nombre de Yahweh, pues Yahweh va a escuchar a lo que son sus hijos. O sea, da derecho. Dar derecho.
Luego dice invocar, llamar, lo que significa, algo que me llama la atención, dice poner por nombre, sobrenombre, o que estás convidado. ¿Tiene sentido? Ahora empieza tú a conectarlo con las bodas del Cordero, que muchos no van a poder entrar, que se van a quedar afuera. Dice aquí vas a ser ¿qué? Convidado, porque tienes nombre. No eres cualquiera ahora, eres un hijo de Elohim. Y eso a mí me llamó la atención, por eso me puse a investigar. Digo, a ver, en algunos dicen esto, otros dicen aquellos. Y fíjense que la que me llama la atención es la NBI, la Nueva Versión Internacional. Me gustó cómo lo interpretaron y tiene mucho sentido, porque lo pusieron de esta manera. Dice, versículo 17, para que busquen al Adón, o busquen al Señor, el resto de la humanidad. O sea, primero está hablando de restaurar el trono de David. Habla del tabernáculo, la choza caída, ¿sí? Está hablando de restaurar su trono. ¿De qué? Dice Amós, de que haya un rey permanente. ¿Quién es? El Mesías. Bueno, eso ya está claro. Habla de la restauración, de la unificación de Israel. Pero dice, para que busque el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Me encantó eso. Me encantó desde lo que hace años que lo leí. Me encantó. Dice, las naciones que llevan mi nombre. A mí me confirmó más que adopción. Usted y yo llevamos el nombre de nuestro Elohim. Juan 1:12, mas todos los que lo aceptaron, a los que creen en su autoridad, les dio derecho de ser llamados hijos. Pero en el concepto del Medio Oriente, en la mente hebraica, hijos tiene que ver con jueces y sacerdotes. Y eso nos va a llevar a Éxodo 19, un reino de sacerdotes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Dice ser llamado hijos de Elohim. Versículo 13, estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino por Elohim. Ahora, tercer tipo de adopción, ya casi terminamos, son 50 tipos. No se crean, ya es la última. Ponerlo entre las piernas y decir que es su hijo. O sea, está la persona sentada, a lo mejor es un adulto mayor, entonces pone a los niños en sus piernas, ahí sentado, y ya cuando los pone en sus piernas y declara que es su hijo, se considera adopción. Vamos a ver Génesis 48, del 1 al 6. Vamos rápidamente, ese sí vale la pena leerlo, está en la Torá, aunque después lo vamos a estudiar en una de las parashá. ¿Verdad que cuando estudiamos la parashá nos atragantamos con tanto, verdad? Yo les animo que la estudien, no nada más lean. Si no se están perdiendo, ya les mandé los recursos, ya los recibieron. Si no estudian es porque no quieren. De veras, hay tanta información que podemos entender mejor las escrituras. 48. Poco tiempo después le informaron a Joseph que su padre estaba enfermo. Entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Ahora, yo quiero decirles algo. Según el Midrash nos muestra la información histórica también, que otro libro que está muy relacionado es el de Yasar. Nos muestra que los hijos de Joseph, cuando ya conocieron a su abuelo, ellos iban a estudiar Torah con el abuelo. ¿Quién sabía Torah? Jacob. ¿Sí? Entonces iban a estudiar Torah. Okay. Dice, cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, hizo un esfuerzo y se sentó en la cama y le dijo a Joseph, el Dios Todopoderoso se me ha aparecido en luz. ¿Te acuerdan de la visión? Que de eso se habló hoy. En la tierra de Canaán, y me bendijo con esta promesa. Te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra como su posesión perpetua. Ahora bien, los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados míos. Efraín y Manasés serán, fíjense cómo empieza, Efraín y Manasés, y Efraín era el segundo,
serán tan míos como los de Rubén y Simeón. Como lo son, rectifico, como lo son Rubén y Simeón. Los hijos que tengas después de ellos serán tuyos, y a través de sus hermanos recibirán su herencia. Cuando yo regresaba de Padán Aram, tu madre murió cerca de Éfrata en la tierra de Canaán, y allí la sepulté junto al camino de Éfrata, es decir, Belén. Chequen toda esa información, mis amados. Al ver los hijos de Joseph, Israel preguntó, nada más hasta el 6. Entonces, aquí estamos viendo, es que se pica uno leyendo, mano. Está uno saboreando tanta información que uno entiende ahora las profecías. Pero bueno, nos detenemos al 6. Se los puso en las piernas, ya sabes que cruzó las manos, en fin, hay tanta enseñanza ahí. Pero lo que quiero que ustedes vean es cómo Jacob le dijo a Joseph, ellos van a ser mis hijos, ¿sí? Y de alguna manera ellos formaron parte de todo esto. Efraín recibió la primogenitura con todo el derecho legal de pasar de ser adoptado y ser hijo de un gentil. O sea, aquí también hay mucha enseñanza, porque Manasés y Efraín pues se casaron con una egipcia, y bueno, también hay muchas cosas en la historia que dice que con la que se casó era la hija de Dina, Joseph. Pero bueno, investiguenlo, chequenlo dentro de la historia que se maneja en Israel. Bien, pero ese no es el caso ahorita. Espérense en las parashá, ahí lo veremos. Seguimos, Efraín. Ahora, Yeshua vino a restaurar a su pueblo Israel y dar oportunidad a las naciones que sean injertadas, y por eso lo vemos en Gálatas 3, 23 al 29, que lo voy a leer, y Gálatas 4 del 1 al 7. ¿Ok? Aquí lo que está mostrando también el Rab Shaul, nos está mostrando que legalmente somos hijos de Dios, hijos de Elohim. Y mañana que tengamos la inmersión, si Eva lo permite, el domingo, ¿qué es mañana? 18. Domingo 18, sí, ¿verdad? Domingo 18 de noviembre del 2018, con el favor de nuestro Padre, vamos a tener la inmersión. Ahí en esa va a ser en el nombre de Yeshua, porque la escritura dice: los que tengan inmersión o tevilá en mi nombre. Nada más es en el nombre de Yeshua. Ustedes leen en el libro de los Hechos, no hay ningún bautismo en el nombre de la Trinidad, solamente es en el nombre de Yeshua, y está el libro de los Hechos como garantía de eso. Bien, entonces Gálatas 3 del 23 al 29 y 4 del 1 al 7 nos está mostrando que somos descendientes de ahora, por medio del Mesías, descendientes de Abraham. Y terminamos con Ezequiel 47. Entonces tenemos legalmente, somos descendientes, somos hijos de Dios, lo que dice ahí en Gálatas. Pero vamos a ver Ezequiel, capítulo 47, también lo hemos estudiado, 21 al 23, dice: nosotros en esta parte, mis queridos, por ser hijos de Elohim y fuimos injertados por la adopción, dice: ustedes deberán repartirse esta tierra entre las 12 tribus de Israel. La sortearán como herencia entre ustedes y entre los extranjeros que habitan entre ustedes, y que entre ustedes hayan tenido, a los cuales deberán considerar israelita por nacimiento. ¿Ya lo leyeron? Sí. Por tanto, estos extranjeros, o sea, aquí está diciendo para hacer la diferencia de quién está hablando, ¿ok? Porque somos extranjeros, ya no. Estos extranjeros recibirán una herencia como ustedes entre las tribus de Israel, y en la tribu donde esté residiendo el extranjero, allí le darán su herencia. Lo afirma Yahweh omnipotente. Entonces, mis amados, aquí está la parte legal. La parte legal, usted y yo somos hijos de Elohim, tenemos herencia.
¿sí? Legalmente ya no somos extranjeros, como dice en la pantalla, somos hijos de Elohim, ciudadanos de Israel. ¿De dónde usted cree que sacó Pablo Efesios capítulo 2 y capítulo 3? ¿Que fue un golpe de genio? Lo está sacando de las escrituras. O sea, si ustedes leen las cartas de Pablo, él tuvo una revelación y son como un midrash, está explicando las profecías. ¿Usted cree que cuando iba a las sinagogas empezaba a hablar nada más hacia lo loco? A ver qué se me ocurre. No, el Rab Shaul cuando iba a la sinagoga, él era un rabino reconocido, él abría las escrituras y empezaba a hablar lo que estaba, las promesas de restauración de Israel. Y cuando él se dio cuenta de lo que sucedía con los gentiles, porque él vivió entre gentiles, entonces lo empezó a enseñar conforme a las escrituras. Entonces, mis queridos, tenemos herencia por igual con nuestros benditos hermanos de Israel. Estemos orando por nuestros hermanos que están pasando tiempos difíciles como los de Gaza. Mis queridos, no es de que digamos que ya no pase, es que tiene que pasar, pues. Pero podemos orar que guarde a los israelitas, que guarde a nuestros hermanos, que guarde a los niños. Y si ha habido pérdidas de vidas, que nuestro Padre consuele a esas familias. Tenemos que seguir orando por nuestra tierra. ¿Puedes decir eso? Es nuestra tierra. Sí, cuando me tocó ir casi me arrodillaba a besarla, pero me van a decir la sotana. No. Pero es nuestra tierra, mis amados. Y de veras cuando llego a ver, porque me pongo a ver videos ahí en YouTube del, ¿cómo se llama ahora el que nos gusta? El Vigilante. El Vigilante, se lo recomiendo, que te dan documentales de Israel y todo eso. Están de veras por dentro, mi espíritu brinca, digo, es nuestra tierra y es hermoso. Bien, mis amados, esta enseñanza es parte de lo que es crisis de identidad. Con esto cerramos, con esto confirmamos nuestra identidad, que somos Israel y que legalmente, ¿qué somos? Hijos. Por eso, la tevilá, el bautismo, ¿es importante? Sí. O sea, todo el que hace tevilá en el nombre de Yeshua está sellando su adopción. Sí, porque ya creyeron, se arrepintieron. Entonces, cuando bajan a las aguas y salen mojados, el Padre dice: Él es mi hijo y pongo mi nombre. No más. Entonces, mis queridos, están a tiempo. Si no has bajado a las aguas, mañana hay chance. Vamos a orar y ya después les daré algunas indicaciones muy breves. Abba, te damos gracias. Gracias. Eternamente te diremos gracias. Porque desde un principio, cuando le diste la promesa a nuestro padre Abraham, pensaste en nosotros, en injertarnos en esta gran nación. Reconocemos, Padre, que es una gran nación. Vemos la bendición que fluye. ¡Wow! Y ahora somos parte de esta bendita nación. Somos parte de tu familia, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por darnos a tu único Hijo, el Mesías Yeshua, que derramó su sangre para el perdón de los pecados, para darnos vida y para poder hacer alianza contigo, Padre Santo, por medio de la sangre de nuestro Mesías Yeshua. Ahora podemos decirte con toda libertad: Padre, Abba Kadosh, eres nuestro Padre, y nos sentimos dichosos, pero muy dichosos de ser tu hijo, de ser tus hijos, tus hijas. Es lo más grande que podemos tener. Padre, gracias. Te ruego, Padre Santo, que sigas revelándonos más de tu bendita palabra, de tu Torah, y danos las fuerzas para obedecerte, pero no por obligación, sino simplemente porque te amamos. Porque eres nuestro Padre y queremos agradarte en todo. Padre, gracias. Sigue trayendo más revelación a todo tu pueblo, a todos tus hijos que somos nosotros. Enséñanos más. Abre los ojos de nuestro entendimiento, y que cuando leamos la Torah sea una delicia estudiar tu Torah
dulce, rica. Gracias, Padre Santo, por darnos tu Torah en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom.